Otro concepto importante que debemos revisar es el de planificación. Para ello hemos colocado aquí un pequeño fragmento del cuento Alicia en el País de las Maravillas, del cual seguramente la mayoría de ustedes habrá podido leer o escuchar. Pues bien, en uno de los capítulos Alicia se encuentra con el gato y le pregunta qué camino seguir. El gato muy sabiamente le responde que eso dependerá hacia dónde quiere ir. Alicia a su vez le responde que poco le importa a dónde. Entonces el gato le dice esta frase que llama mucho a la reflexión. Cualquier camino que tomes te conducirá a tu destino. Lo cual, en otras palabras, significa que si no tienes un objetivo definido, pues siempre estarás perdido. Aquí es donde empieza la planificación, identificando el qué, es decir, el objetivo hacia el cual nos tenemos que dirigir. En ese sentido, la planificación se puede definir como un proceso mediante el cual se establecen objetivos deseados y consistentes con el contexto externo, a fin de permitir que pueda realizarse coherentemente un proceso de desarrollo, movilizando para ello los recursos que sean necesarios. Este proceso se concreta a través de planes, programas, proyectos, etc. En otras palabras, todo se traduce en un documento. Este plan o este documento, al cual le denominamos proyecto, no es más que un futuro anticipado, unido al deseo declarado que esta imagen de futuro se convierte en realidad gracias a los esfuerzos de quienes participan. Los insumos necesarios para dar inicio a un proceso de planificación son las carencias, las potencialidades, las necesidades y los recursos. Elaborar un plan es la base para alcanzar un proyecto exitoso. ¿A qué le llamamos proyecto? Pues existen muchas definiciones en torno a ella. Generalmente el término proyecto se relaciona con la idea o el deseo de hacer algo. El proyecto puede constituirse en una actitud y en este caso se relaciona con una idea o una intención. También puede ser una actividad. En tal caso se relaciona con un diseño, un esquema o un bosquejo. De cualquier manera, es un proceso de ordenamiento mental que disciplina metódicamente el quehacer de un individuo. Existen muchas interpretaciones del término proyecto, las cuales dependen del punto de vista que se adopta en determinado momento. En diversas definiciones de proyecto se expresa la idea de ordenamiento de antecedentes y datos con el objeto de estimar la viabilidad de realizar determinada acción. Para fines del presente curso, nosotros lo definimos como un conjunto de acciones interrelacionadas y dirigidas a lograr unos resultados para transformar o mejorar una situación en un plazo determinado y con los recursos presupuestados. Por otra parte, es también importante señalar que los proyectos tienen mayor probabilidad de ser aceptados en el ámbito de la cooperación internacional cuando forman parte de un programa y cuando estos responden a planes de desarrollo nacionales, regionales o municipales, lo cual significa que es mucho más relevante o más importante tener una propuesta que se inserte dentro de procesos mucho más grandes que la del mismo proyecto. Propuestas que van aisladas o que no obedecen a un proceso de desarrollo mayor, por lo general no son aceptados. Un proyecto social debe cumplir con algunas condiciones. Debe definir el problema o los problemas sociales que se busca resolver. Eso quiere decir que tenemos que especificar o caracterizar el problema antes de iniciar el proyecto. Debe tener objetivos de impacto claramente definidos, puesto que los proyectos son con objetivos imprecisos no pueden ser evaluados. Debe identificar a la población objetivo a la que está destinada el proyecto, también denominada población beneficiaria o participante, que son aquellos que teniendo las necesidades no pueden solucionarlas por ellos mismos. Se debe especificar la localización espacial de los beneficiarios, lo cual significa detallar exactamente dónde se ubica la población objetivo. Se debe establecer una fecha de inicio y otra de culminación, ya que los proyectos no pueden ser permanentes. Todo proyecto debe tener un inicio y un final, al cual se llega cuando éste ha desarrollado todas sus estrategias e implementado todas las condiciones para producir un determinado efecto. Comprendiendo el significado de proyecto, nos damos cuenta que es un proceso que por lo tanto tiene un ciclo articulado y progresivo que va desde la identificación del mismo hasta la evaluación final que valora el cumplimiento de los objetivos previstos. Sobre las etapas que existen en un ciclo de proyecto, muchos autores señalan diferentes versiones, algunos incluso señalan hasta 10 etapas. Sin embargo, al margen de la discusión que puede haber sobre ella, existen 4 etapas que siempre estarán en todos los ciclos de proyectos que puedan encontrar. La identificación, la cual determina la idea del proyecto, definir posibles grupos objetivos a través de un análisis de involucrados, realizar un análisis inicial de los problemas, realizar un análisis de los objetivos y de las alternativas para brindar solución a estos problemas. El diseño y la formulación
El diseño definido en una matriz de planificación denominada marco lógico, la cual establece los objetivos y la secuencia lógica para alcanzarlos, así como la forma de medirlos y las condiciones que deben de tener para lograr el objetivo esperado. Y la formulación, entendida como la explicación detallada del marco lógico, su fundamentación y programación de actividades y de recursos en un formulario. La ejecución, entendida como la puesta en marcha del plan operativo del proyecto formulado y la movilización de recursos logísticos, materiales y humanos para conducir e implementar la estrategia del proyecto. En esta etapa también se define el monitoreo o seguimiento, la cual analiza si el proyecto ha cumplido con los objetivos o si debe reorientarse. Y la evaluación final, que involucra un análisis de los efectos o impactos, la eficacia, la eficiencia y la pertinencia del proyecto, verificación de los logros y de las lecciones aprendidas, presentación de recomendaciones de acciones correctivas y la retroalimentación a otros proyectos. En ese sentido, como podrán observar, la información que nos proporciona la evaluación final servirá para poder modificar la propuesta, corrigiendo aquellos errores que se ha tenido y amplificando los factores de éxito, con la finalidad de que nuevos proyectos que se generen puedan llevar consigo lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Por ello, al ciclo de un proyecto también se le compara con un ciclo de conocimiento o espiral de conocimiento, donde al terminar cada ciclo empieza uno nuevo, incluyendo nuevos conocimientos de experiencias anteriores. En resumen, para poder iniciar el diseño y formulación de un proyecto, es importante contar antes de su elaboración con algunas preguntas resueltas. ¿De qué concepto de desarrollo estamos partiendo? Como hemos podido ver al inicio del curso, es importante determinar de qué enfoque de desarrollo estamos partiendo. Esto tiene que estar definido desde el momento en el que conocemos la problemática y la población objetivo. ¿A qué le apuntamos? Referido a la identificación correcta de los objetivos. Más adelante, cuando veamos el marco lógico, se darán cuenta que muchas veces no sabemos redactar objetivos y terminamos planteando actividades en vez de objetivos. ¿Qué pretendemos con los proyectos de cooperación? Indudablemente buscamos un cambio a una realidad. Sin embargo, la pregunta se refiere a si estamos buscando la aplicación de una estrategia ya validada de desarrollo o simplemente se trata de una propuesta piloto para validar una determinada estrategia. Desde un principio debe estar definido cuál será el tratamiento que se dará al proyecto. Del mismo modo, si el proyecto se desarrollará en alianza con otras organizaciones o será de ejecución directa. En ese sentido, más allá del objetivo del proyecto, lo que tiene que estar definido es cuál es el objetivo institucional, qué aspectos claves son importantes para la institución formuladora que deben de tomarse en consideración, al margen de las buenas intenciones para desarrollar el proyecto. Finalmente, ¿qué tipo de cooperación realizar? En la idea de saber exactamente si el proyecto ya cuenta con financiamiento o se está diseñando para buscar un financiamiento. Si ya cuenta con financiamiento es mucho más sencillo, pues simplemente se trata de plantear una propuesta según los requerimientos de la fuente cooperante que lo financiará. Sin embargo, si el proyecto no cuenta con financiamiento, entonces se debe observar primero a qué cooperante se debe de dirigir el proyecto o a quiénes, para que según sus propios formatos se pueda ir presentando.